¿Qué tal? ¿Cómo estamos? El día de hoy vamos a resolver un ejercicio de vigas estáticamente indeterminadas y lo vamos a resolver por el método de doble integración. El ejemplo nos pide determinar la reacción en los soportes, después dibuje los diagramas de fuerza cortante y de momento. También nos menciona que el módulo de elasticidad por la inercia es constante. Lo que observamos en la imagen es que tenemos una carga acumulada de 3 kip sobre pie. También podemos observar que en el punto A tenemos un rodillo. De igual manera en el punto B tenemos un rodillo y en el punto C tenemos nuestra viga anclada. También se observa que la distancia que hay entre el punto A y el punto B es de 8 pies. Y la distancia que hay desde el punto B hasta el punto C es de 10 pies. Bien, lo primero que hacemos es colocar nuestras fuerzas de reacción. Aquí observamos que nuestra fuerza de reacción en A estaría posicionada obviamente en el punto A. Tenemos nuestra fuerza de reacción en B. Nuestra fuerza de reacción en C la tenemos en el eje de las Y y también tenemos otra fuerza de reacción en el eje de las X. Y bien, lo primero que hacemos es determinar el grado de indeterminación que tiene esta viga. Aquí nosotros tenemos 4 reacciones y también tenemos 3 posibles ecuaciones para resolver este problema. Estas 3 ecuaciones son la sumatoria de momentos, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, como tenemos 4 variables y únicamente 3 ecuaciones posibles para resolverlo, nuestro grado de indeterminación es de 1. Ya conociendo el grado de indeterminación, lo primero que hacemos es colocar la sumatoria de momentos. Aquí tenemos para hacer la sumatoria de momentos desde el punto A, pero también lo podemos hacer desde el punto C. Esto ya va a depender del ejercicio que tengamos. En este caso aún no se observa cuál sería el mejor punto para poder hacer nuestra sumatoria de momentos. Entonces yo lo voy a tomar desde el punto C. Pero antes de hacer esto, vamos a transformar nuestra carga acumulada a una carga puntual. Y lo único que tenemos que hacer es multiplicar esta carga acumulada por la distancia que tenemos en donde está posicionada esta carga acumulada, que en este caso es de 8 pies. Entonces únicamente multiplicamos el 3 por el 8 y nos daría que esta carga puntual es de 24 kip. Aquí es importante que les mencione que al colocarla como una carga puntual ya se encontraría justamente en medio de esta distancia donde está posicionada esta carga acumulada, lo cual sería desde el punto A hasta esta carga puntual serían 4 pies. Entonces, ya sabiendo esto, bueno, pues empezamos a generar los momentos y lo vamos a hacer viendo desde el punto C. El primero que se presenta es debido a la fuerza de reacción en A. Entonces, lo único que hacemos es verificar en qué sentido nos haría girar esta viga. Aquí observamos que si nosotros colocamos aquí nuestro punto fijo en el C, esta fuerza de reacción en A nos haría girar nuestra viga hacia un sentido horario, por lo cual este momento estaría en forma negativa. Y entonces ya sabemos que está en forma negativa y únicamente expresamos esta fuerza de reacción en A y la multiplicamos por la distancia que hay hasta el punto C, que en este caso serían de 18, y aquí lo tenemos ya planteado. Posteriormente, esta carga puntual que acabamos de determinar, la tenemos que multiplicar por la distancia que hay hasta el punto C, que en este caso sería de la mitad de 8 pies hasta el punto C, que sería un valor de 14. También observamos que esta fuerza nos haría girar nuestra viga en el sentido antihorario, por lo cual sería un momento positivo. Entonces aquí ya lo tenemos expresado, positivo de 24 por 14. Finalmente tenemos esta fuerza de reacción en B, la cual nos haría girar nuestra viga en el sentido horario, por lo cual sería negativa,
y únicamente la vamos a multiplicar por la distancia que hay hasta el punto C, que sería de 10 pies. Entonces ya aquí lo tenemos expresado, menos fuerza de reacción en B por 10, y esto va a ser igual con 0. Aquí nosotros reducimos y únicamente podemos reducir el 24 por el 14, que nos daría un valor de 336. Aquí únicamente dejamos expresado menos 18 fuerza de reacción en A y también dejamos expresado menos 10 fuerza de reacción en B, que sería igual con 0. Como les comentaba, aquí no se alcanza a observar desde dónde nos conviene más tomar nuestra sumatoria de momentos. Entonces también voy a tomar nuestra sumatoria de momentos vista desde el punto A. Sabemos que va a ser igual con 0. Y aquí lo mismo. Vamos a colocar la fuerza de reacción en CY, que esta fuerza que tenemos aquí nos haría girar nuestra viga en el sentido antihorario, por lo cual sería un momento positivo y sería multiplicado por los 18 pies que hay de distancia entre el punto A hasta la fuerza de reacción en CY. Posteriormente pasamos a la fuerza de reacción en B. Esta fuerza de reacción también nos haría girar nuestra viga en el sentido antihorario. Esto quiere decir que sería positivo y lo vamos a multiplicar por la distancia que hay desde el punto A hasta esa fuerza de reacción B, que en este caso sería de 8 pies. Por lo cual, bueno, aquí lo dejamos expresado. Y finalmente vamos a ver esta carga puntual, que va a estar justamente a 4 pies desde el punto A y va a valer 24 kip. Esta fuerza nos haría girar a nuestra viga en el sentido horario, por lo cual sería un momento negativo. Y aquí está expresado, menos 24 por 4. Todo esto va a ser igual a 0. Entonces desarrollamos y aquí observamos que nos quedarían 18 fuerza de reacción CY más 8 fuerza de reacción B menos 96. Y esto va a ser igual con 0. Ya tenemos definidas nuestra sumatoria de momentos y aquí es importante que les mencione que no serían las dos ecuaciones utilizadas. Únicamente las estoy expresando para que posteriormente veamos cuál es la que nos conviene utilizar. No utilizaremos las dos, no quiere decir que tenemos más ecuaciones, sino nada más aquí es para posteriormente poder decidir cuál de las dos es la que vamos a utilizar. Entonces hacemos la sumatoria de fuerzas en Y, que va a ser igual con 0. Y aquí vamos a tener la fuerza de reacción, que va a ser positiva, los menos 24, que sería de esta carga puntual, y obviamente va hacia abajo, entonces es negativa. Luego la fuerza de reacción va hacia arriba, es positiva. La fuerza de reacción en CY va hacia arriba, es positiva, y esto va a ser igual con 0. Entonces ya lo que únicamente hacemos es que este está restando, pasaría del otro lado sumando. Entonces dejamos expresada nuestra ecuación de esta manera. También podemos hacer la sumatoria de fuerzas en X, sin embargo, al únicamente existir la fuerza de reacción en C, nos quedaría esta fuerza de reacción en C igualada con 0. Entonces, bueno, esa sería también nuestra sumatoria de fuerzas, la cual no voy a expresar en este momento. Bien, ahora que ya hemos generado la sumatoria de momentos, la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, tenemos que seguir generando nuevas ecuaciones para poder resolver el ejercicio. Entonces, lo que hacemos ahora es imaginar que realizamos un corte entre el punto A y el punto B. No debe de ser en un punto en específico, sino que este corte va a ser variable. Puede estar en este punto, puede estar en este otro punto, o puede estar en cualquier zona que esté entre el punto A y el punto B. Entonces, lo que hacemos al imaginar este corte es que nos va a aparecer un momento flector en la viga. Por lo cual vamos a hacer ahora la sumatoria de momentos vistos desde este corte para generar una nueva ecuación.
Lo que tenemos que tener en cuenta es que vamos a tener una distancia variable desde este punto de corte, porque podemos tenerlo desde 0 hasta 8 pies vistos desde el punto A, y por lo cual vamos a tener una distancia variable, como lo había comentado, desde el punto C, que en este caso le voy a llamar que esa distancia va a ser X. Entonces, ahora sí podemos empezar a hacer nuestra sumatoria de momentos. El primer momento que se nos presenta es el momento flector, que en este caso, como lo indica la flecha, nos va a hacer girar nuestra viga en el sentido horario, por lo cual vamos a tener ese momento negativo. Posteriormente tenemos esta carga puntual, que cabe señalar que esta carga puntual no va a estar a 4 pies en este instante. ¿Por qué? Bueno, pues porque estamos imaginando este corte que tenemos en donde se nos está generando el momento flector, y si nosotros imaginamos que esta carga acumulada es debido a una placa que está colocada por arriba de la viga, pues bueno, si hacemos este corte imaginario, va a haber cierta parte de la placa que va a quedar volando, y cierta parte de la placa va a estar por encima de la viga. Entonces ya no se estaría considerando esta carga acumulada en esta zona que está por atrás de donde está el corte. Entonces aquí tenemos que hacer esa consideración, y no vamos a poder poner que nuestra carga puntual va a ser de 24 kips, porque no estaríamos utilizando los 8 pies. En este caso lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar los 3 kips pie por la distancia que va a estar desde el punto de corte hasta el punto B. Entonces nosotros lo que hacemos es que desde el corte vamos a tener una distancia de X hasta el punto C, menos 10 vamos a tener ahora sí la distancia que hay desde el corte hasta el punto B, que es precisamente la consideración que tenemos. Ahora bien, ya que hicimos esta multiplicación, ya tenemos el valor de la carga puntual. Entonces, esta carga puntual, como ya tenemos el corte, no va a estar posicionada a 4 pies, sino que el centro ahora va a ser desde donde está este corte hasta donde termina la carga acumulada. ¿Cómo podemos calcular la mitad entre el corte y el final de la carga acumulada? Pues bueno, lo hacemos únicamente con lo mismo. Desde este punto del corte hasta acá tenemos X menos 10 nos daría este valor, y si dividimos entre 2 nos daría justamente la mitad, que sería precisamente donde estaría posicionada esta carga puntual que hemos calculado. Entonces ahora sí ya tenemos el momento que se está generando debido a esta carga acumulada. Posteriormente tenemos la fuerza de reacción en B. La fuerza de reacción en B nos va a estar haciendo girar la viga en el sentido antihorario. Entonces, al tener este giro en el sentido antihorario, pues va a ser positivo, que es lo que tenemos aquí. En el caso anterior no lo mencioné, pero va a ser un valor de signo negativo, debido a que esto nos está haciendo girar nuestra viga en el sentido horario, por lo cual es negativa. En esta nueva, pues va a ser positiva. Entonces, lo que hacemos es únicamente verificar que desde el corte tenemos una distancia de X menos 10, y aquí tenemos posicionada esta carga. Entonces únicamente multiplicamos fuerza de reacción en B por X menos 10, que sería la distancia desde el corte hasta este punto. Posteriormente vamos a pasar a la fuerza de reacción CY, que esta sí, desde el punto del corte, pues vamos a tener una distancia de X, por lo cual únicamente fuerza de reacción CY por X. Y todos nuestros momentos van a ser igual con 0. Bien, en este caso operamos y únicamente pasamos el momento que está negativo, lo vamos a pasar del otro lado del signo con un valor positivo, que es como lo tenemos aquí, y todos los demás permanecen con sus signos. Aquí lo único que hicimos fue que tenemos 3
por, en este caso tenemos x menos 10 y aquí tenemos x menos 10, por lo cual lo colocamos como x menos 10 elevado al cuadrado. Entonces dejamos expresado el 3 multiplicando a esto y lo dividimos entre el 2 que ya teníamos aquí. De igual manera, bueno, aquí mantenemos la fuerza de reacción en B multiplicado por x menos 10 y más la fuerza de reacción CY por x, que la dejamos únicamente expresada. Entonces, aquí lo que es importante para este método de doble integración es que en este caso el módulo de elasticidad multiplicado por la inercia por la segunda derivada va a ser igual al momento flector, que es precisamente lo que tenemos aquí expresado. Entonces ya sabemos que m de x va a ser igual a lo que tenemos aquí arriba expresado. Únicamente lo bajé y expresé esto del módulo de elasticidad por la inercia por la segunda derivada. Entonces, como tenemos la segunda derivada, lo que tenemos que hacer es integrar para llegar a la primera derivada. Aquí, bueno, dejo únicamente expresado para tener espacio y poder hacer la integración. Entonces, aquí tenemos nuestra integral. Y bueno, este por ser el primer caso, bueno, lo voy a integrar paso por paso para que ustedes vean cómo se integra. Y en este caso, bueno, pues vamos a integrar por cambio de variable y aquí únicamente por x a la n. Entonces, aquí lo que hacemos primero es que voy a separar la constante, que va a ser menos 3 medios, que aquí lo tenemos expresado, ¿no? Menos, aquí teníamos el 3 y aquí tenemos el 2. Entonces lo sacamos por afuera de la integral. Lo mismo vamos a hacer en este segundo término. La fuerza de reacción en B va a ser la constante, la sacamos de la integral y en este caso nos quedaría x menos 10 en dx, luego más la fuerza de reacción CY, también la sacamos y quedaría la integral de x en dx. Únicamente lo copio y aquí bueno, vamos a hacer el cambio de variable para este primer término. Entonces vamos a llamarle u a x menos 10, que es lo que tenemos adentro del paréntesis. Posteriormente lo que hacemos es despejar a la x. Entonces aquí tenemos u es igual a x menos 10. Lo único que hacemos es que este está restando, pasaría del otro lado sumando, que es precisamente lo que tenemos aquí. Posteriormente ya tenemos ahora el valor de x, que va a ser igual a u más 10, que es exactamente lo mismo, únicamente cambié el x para el lado izquierdo y la u más 10 lo cambié para el lado derecho. Entonces ya tenemos ahora x igual a u más 10, hacemos la derivada con respecto a u, lo cual nos quedaría que la derivada de u pues va a ser 1 y la derivada de una constante pues va a ser igual a 0. Entonces nos quedaría que la derivada sería igual a 1. Aquí lo que hacemos es despejar a dx para que nos quede más sencillo la sustitución posteriormente y quedaría que dx es igual a 1 en du. Entonces ahora sí ya tenemos tenemos listo para hacer nuestro cambio de variable y aquí vemos que tenemos el menos 3 medios, que lo vamos a respetar exactamente como lo teníamos aquí arriba. Donde está x menos 10 lo vamos a cambiar por u, que sería aquí, miren, ya lo cambiamos como u elevado al cuadrado. Donde está el dx tenemos 1 de u, pero bueno, el 1 no lo vamos a expresar, únicamente dejamos du. Luego más la fuerza de reacción en B, que se queda exactamente igual. La integral de x menos 10, hacemos el cambio de variable que ya lo teníamos aquí, que sería u. Aquí tenemos dx, lo cambiamos por du, más la fuerza de reacción CY y dejamos expresada la integral de x en dx. Aquí la integral que vamos a estar utilizando es la de x a la n en dx, que va a ser igual a x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más una constante.
Esta integral es válida siempre y cuando n sea un valor diferente a menos 1. Entonces hacemos esta operación y aquí tenemos n, que va a ser el 2, sería 2 más 1 y dividido entre 2 más 1. De igual manera, pues aquí vamos a tener como u elevado a la 1 imaginario. Bueno, no imaginario, sino que no se expresa, y sería 1 más 1, que es lo que tenemos aquí, sobre n más 1, que sería 1 más 1, más la fuerza de reacción CY, que es lo que tenemos aquí, y sería x elevado a la 1 más 1 sobre 1 más 1 más la constante. Aquí le voy a dar el nombre de constante 1 porque como apenas estamos haciendo la primera integral, ya hemos obtenido la primera derivada, pero tenemos que volver a integrar y nos va a aparecer una nueva constante. Entonces es importante que las vayamos clasificando o dándoles un nombre diferente para no confundir las constantes. Entonces ya ahora únicamente hacemos las sumas y aquí nos quedaría, bueno, el 3 medios negativo que ya teníamos, u al cubo sobre 3 más la fuerza de reacción en B de u elevado al cuadrado sobre 2 más fuerza de reacción CY de x elevado al cuadrado sobre 2 más la constante 1. Entonces aquí, bueno, ya lo único que hacemos es que teníamos la u, vamos a regresar a lo que vale u. En este caso sería x menos 10. Aquí tenemos el x menos 10 elevado al cubo, que únicamente pues sustituimos, ¿no? En este caso también sustituimos el valor de u y bueno, lo demás lo dejamos expresado. Bien, ahora lo copio aquí, exactamente igual. Y ahora lo que vamos a hacer es reducir términos. Lo que hacemos es únicamente multiplicar el 3 por toda esta situación y nos quedaría 3 multiplicado por x menos 10 elevado al cubo y 3 por 2 nos daría el valor de 6. El signo negativo lo mantenemos y posteriormente hacemos lo mismo con el segundo término. Fuerza de reacción en B multiplicado por x menos 10 elevado al cuadrado sobre 2. Luego más fuerza de reacción CY, x elevado al cuadrado sobre 2 más la constante. Y esta le vamos a llamar que va a ser la ecuación del ángulo de giro. Si ustedes se pudieron haber dado cuenta, aquí lo único que hicimos es dejar expresado aquí x menos 10 y cuando hicimos la integral únicamente se elevó al cubo. Es muy similar que si lo hiciéramos como la integral de x a la n, porque bueno, nos dio el mismo resultado. Aquí cabe señalar que si aquí tenemos con la x que esté elevado al cuadrado, hay que tener cuidado porque ahí sí va a haber un cambio. Aquí en este caso, como tenemos x menos 10 y como la derivada de esto pues va a ser 1, pues únicamente pues en las siguientes integrales que vamos a hacer ya lo voy a hacer un poco más directo, pero es importante que se los mencione para que si aquí tienen x elevado al cuadrado o 2x o cualquier otro valor, ahí sí tienen que hacer el cambio de variable para que no se vayan a equivocar en los resultados de la integral. Entonces ya tenemos esta primera integral, nos da y'. Vamos a volver a integrar para que nos dé y. Y en este caso, bueno, pues como les comentaba, únicamente voy a elevar este 3, le voy a sumar 1 para que nos dé que esté elevado a la cuarta. Y aquí únicamente voy a expresar este 4, que sería pues, siguiendo la cuestión de cambio de variable, pero ya lo voy a hacer de manera directa. Ya vieron cómo es que se resuelve. Lo mismo hacemos en este otro término, estamos elevado al cuadrado, le sumamos 1, nos da el cubo y aquí abajo también sería el 3. Luego más fuerza de reacción CY, x al cubo, porque aquí teníamos x cuadrado, únicamente le sumamos 1. Aquí ya tenemos el 2, lo dejamos exactamente igual. Y aquí dejamos expresado el n más 1, que serían 3. Luego más la constante 1, ya sabemos que la integral de una constante sería la constante por x, porque aquí es como si tuviéramos en esta constante que teníamos en la ecuación del ángulo de giro, es como si tuviéramos una x elevado a la 0.
y entonces sería x elevado a la 0 más 1, nos daría x a la 1 sobre 1, que sería básicamente esto que estamos integrando. Agregamos la nueva constante, que como les comentaba no hay que confundirlas. Aquí tenemos la constante 1 y tenemos la constante 2. En ejercicios comunes de integrales, pues lo pudiéramos dejar expresado como una constante más grande. Sin embargo, aquí como sí necesitamos saber cuál es el valor de la constante 2 y de la constante 1, las vamos a dejar ambas expresadas. Entonces, bueno, aquí ya únicamente vamos a resolver el 6 por 4, que nos darían 24, el 3 por 2, que nos da 6, y aquí también el 3 por 2, que nos daría 6. Aquí lo demás lo dejamos exactamente igual, y esta ya sería nuestra ecuación de deflexión. Entonces, la y' sería la ecuación del ángulo de giro, y la y sería la ecuación de la deflexión. Entonces, bueno, ya tenemos esas dos ecuaciones. Regresamos ahora a nuestra imagen inicial, que sería esta que tenemos aquí. Lo que tenemos ahora que hacer es considerar que cuando tenemos un valor de x igual con 0, vamos a estar ahora en este punto de aquí. Y en este punto vamos a notar que la deflexión, bueno, aquí estoy haciendo un dibujo de cómo sería la deflexión de la viga cuando si estuviera cargada, pero en este punto en específico, en el punto C, observamos que no hay deflexión. Entonces, esto es debido porque tenemos nuestra fuerza de reacción en CY, en ese punto preciso. Entonces, no va a haber deflexión en la viga, y por eso estamos considerando que en el punto cuando x vale 0, la deflexión va a ser también 0. Lo mismo va a suceder cuando tenemos x igual con 10, porque ahí tenemos la fuerza de reacción en B, y en este punto en específico tampoco va a haber deflexión, entonces va a ser igual a 0. Vamos a hacer esas consideraciones en la ecuación de la deflexión, y lo único que tenemos que hacer es sustituir donde haya x, en este primer caso, x igual con 0, y igual con 0. Entonces, en ese primer caso, bueno, aquí teníamos una y, le ponemos 0. Aquí tenemos x, le ponemos 0. Aquí tenemos x, le colocamos igual 0. Aquí tenemos otra x, le colocamos el 0. Y aquí tenemos otra x y le colocamos también el 0. Entonces, ahora lo que hacemos es, bueno, aquí ya dejé todo el resultado, pero lo que hacemos es sustituirlo, y aquí, bueno, lo voy a dejar expresado porque les tengo que explicar algo. Aquí, como ya tenemos este 0 elevado al cubo, bueno, pues todo este término nos va a dar 0. Aquí también nos daría 0 y nos quedaría únicamente la constante 2, que es precisamente la que estoy colocando aquí. Aquí lo que tenemos nosotros que considerar es que a pesar de que 0 menos 10 y luego elevado a la cuarta nos daría un valor, el que sea, lo que tenemos que considerar aquí es que estamos hablando de una distancia, y aquí nos daría una distancia de 0 menos 10, nos daría un valor de menos 10. Entonces, al tener esta distancia, ya nos estamos saliendo de nuestra viga, porque en este caso únicamente vamos a estar considerando desde 0 hasta máximo de 18, por lo cual este término que tenemos aquí lo voy a dejar expresado con estas flechitas, bueno, de mayor a menor que, lo vamos a estar colocando como que se nos está saliendo de la viga, por lo cual lo vamos a considerar como 0. De igual manera, esta lo tenemos que considerar así, porque 0 menos 10 nos daría menos 10, pero aquí ya se nos estaría saliendo también del punto donde estamos analizando, porque estamos analizando únicamente desde 0 y llegamos hasta 18, por lo cual también no vamos a considerarlo, y esto nos quedaría que 0 menos 0 de la fuerza de reacción en B más la constante de 2 nos daría un total de 0 como valor para la constante 2. Entonces, esta consideración que les acabo de comentar sí es importante que la tengan vista,
cuando vayan a resolver otros ejercicios. Entonces aquí ya encontramos el valor de C2, que va a ser igual con 0. Y ahora lo que tenemos que hacer es la siguiente consideración, que en este caso es cuando x vale 10, que y va a ser igual con 0. Entonces, de igual manera tenemos nuestra ecuación de deflexión. Y bueno, aquí donde hay una y, pues colocamos el valor de 0. Aquí hay una y, 0. Luego, en donde está la x, le vamos a considerar ahora como 10. Entonces aquí había una x, miren, lo cambiamos a 10. Aquí tenemos otra x, la cambiamos a 10. Aquí tenemos otra x, también la vamos a cambiar a 10. Y aquí tenemos otra x que también la estamos expresando como 10. Entonces resolvemos. Y aquí nos estamos dando cuenta que 10 menos 10 nos va a dar 0. Entonces todo esto sería 0. Aquí también tenemos x menos 10, nos daría 0. Y aquí sí tendríamos expresado 10 elevado al cubo sobre 6 nos daría 166.66 fuerza de reacción CY. Luego más, aquí tenemos un 10, nos quedaría expresado como 10 C1. Aquí como teníamos la constante 2, bueno, ya sabemos que la constante 2 vale 0, entonces aquí ya no la colocamos. Ya tendríamos aquí otra ecuación más para poder ir identificando cuánto es el valor de fuerza de reacción CY, cuánto es el valor de fuerza de reacción en A y la fuerza de reacción en B. Bien, esto lo vamos a dejar expresado. Y ahora la siguiente consideración es que cuando x vale 18 llegaríamos hasta el punto A. En este punto A tenemos otra fuerza de reacción en A y aquí pasaría algo similar de lo que teníamos aquí. Se deflexionaría la viga, pero en este punto A no se vería una flexión. En este caso, en el punto A también vamos a considerar que nuestra deflexión es igual con 0. Entonces lo que hacemos es que en nuestra ecuación de deflexión vamos a sustituir todos los valores de x por 18. Y aquí tenemos un valor de x, le cambiamos a 18. Aquí también tenemos x, lo cambiamos por 18. X lo cambiamos por 18. Y aquí también tenemos x, lo cambiamos por 18. Aquí donde tenemos la deflexión expresada en y, lo cambiamos por 0, que es la consideración que estamos tomando. Entonces ya únicamente hacemos las operaciones. Aquí 18 menos 10 nos darían 8. Aquí 18 menos 10 nos darían también 8. Aquí tendríamos ya los 18 elevado al cubo. Y aquí tendríamos el 18 expresado. Más 0, porque este 0 viene desde la constante 2, que ya sabíamos que su valor es 0. Entonces realizamos las operaciones. 8 elevado a la cuarta multiplicado por 3 y dividido entre 24 sería 512, pero mantenemos nuestro signo negativo, que sería el que tenemos aquí. Luego 8 elevado al cubo sobre 6 sería un total de 85.33 fuerza de reacción en B. Luego 18 elevado al cubo sobre 6 nos daría un resultado de 972 fuerza de reacción CY. Y aquí únicamente dejamos expresado 18C1. Entonces ya tenemos la ecuación que sería de la sumatoria del momento visto desde el punto C, que fue la primera que calculamos. También tenemos la sumatoria de momentos en el punto A, que también en este caso ustedes recordarán que hicimos ambas no porque fueran dos ecuaciones que pudiéramos utilizar, sino que íbamos a decidir cuál es la que nos favorecía más para poder continuar resolviendo el ejercicio. Tenemos también la ecuación que obtuvimos cuando consideramos que x iba a valer a 10 y la deflexión iba a ser igual con 0. Nos dio esta ecuación. Otra ecuación que teníamos es precisamente la que acabamos de calcular cuando consideramos que x es igual a 18 y la deflexión es igual con 0, que es precisamente esta ecuación que tenemos aquí. Entonces lo que hacemos ahora es que tenemos
estas 4 ecuaciones, que en realidad son únicamente 3, porque entre esta y esta tenemos que decidir cuál es la que nos favorece. ¿Por qué tenemos que decidir? Porque este tiene fuerza de reacción CY, fuerza de reacción en B, y esta de aquí tiene fuerza de reacción en B, pero tiene fuerza de reacción en A. Entonces lo que hacemos primeramente es, vamos a despejar de esta ecuación, vamos a despejar a C1. Entonces lo que hacemos es, este 166.66 fuerza de reacción CY está sumando, pasaría del otro lado restando. Y luego este 10 está multiplicando, pasaría dividiendo. Entonces quiere decir que C1 sería menos 16.66 fuerza de reacción CY. Ahora sí, nos toca decidir entre la sumatoria de momentos en C o la sumatoria de momentos en A. Y si vemos esta ecuación que tenemos aquí, cuando sustituimos a x igual a 18 y la deflexión igual a 0, observamos que aquí vamos a tener menos 512 más 85.33 FRB más 972 FRCY más 18C1. Si nosotros aquí sustituimos 18C1 y colocamos en vez de C1 menos 16.66, vamos a tener fuerza de reacción en CY. Entonces, toda esta ecuación nos quedaría expresada en términos de reacción en B y reacción en CY. Entonces, ahora sí, aquí decidimos. Si nosotros elegimos la sumatoria de momentos en C, nosotros tendríamos que despejar a fuerza de reacción en B para poderla sustituir aquí, pero esta ecuación nos quedaría con términos de fuerza de reacción en A y fuerza de reacción CY, lo cual nos dejaría con dos variables y no nos beneficiaría. Entonces, si ahora consideramos la sumatoria de momentos en el punto A, vemos que si despejamos aquí a la fuerza de reacción CY, aquí vamos a tener ya toda nuestra ecuación en términos de fuerza de reacción en B. ¿Por qué? Porque vendríamos a esta ecuación y sustituimos C1 y nos quedaría expresada en fuerza de reacción CY. Y entonces si aquí despejamos fuerza de reacción CY, nos va a quedar algún término con fuerza de reacción en B. Y si venimos a sustituir en esta otra ecuación, nos quedaría todo en términos de fuerza de reacción en B y ya pudiéramos despejar para obtener el valor de fuerza de reacción en B. Entonces, bueno, vamos a despejar esta sumatoria de momentos en el punto A y tenemos esta ecuación que es exactamente igual que la que tenemos aquí. Entonces, despejamos y únicamente pasamos este que está sumando, lo pasamos del otro lado restando, y este menos 96 lo pasamos sumando. Posteriormente este 18 está multiplicando, pasaría del otro lado dividiendo. Y ahora lo que tenemos únicamente es que menos 8 sobre 18 nos daría menos 0.44 fuerza de reacción en B, y aquí más 96 entre 18 nos daría más 5.33. Entonces, ya teniendo aquí despejado, podemos ahora sí tomar esta ecuación que tenemos aquí, que fue cuando sustituimos x igual a 18 y y igual a 0, y la tomo y la paso para aquí abajo. Entonces, sustituimos primeramente a C1, a la constante 1, y constante 1 vale menos 16.66 fuerza de reacción CY, lo colocamos aquí, y posteriormente pues vamos a sustituir fuerza de reacción CY, que aquí ya la tenemos, cuánto es lo que vale, y nos quedaría aquí una fuerza de reacción CY, le colocamos el valor que tenemos, y aquí otra fuerza de reacción CY, le colocamos el valor que aquí teníamos también. Entonces, posteriormente, bueno, vamos a ir resolviendo. Y lo primero que tenemos es cuando multiplicamos menos 16.66 por estos dos términos, y nos quedaría 7.41 fuerza de reacción B menos 88.89. Y ahora también hemos resuelto este de aquí, 972
multiplicado por menos 0.44 fuerza de reacción en B, nos quedaría un total de menos 432 fuerza de reacción en B, y 972 multiplicado por 5.33 nos quedaría 5184. Aquí, bueno, cabe señalar que estoy expresando únicamente dos decimales. Sin embargo, ya en la resolución, bueno, pues ya estoy tomando mayor cantidad de decimales. Por si les da un resultado en la calculadora diferente, es por esta situación que les estoy comentando. Bien, entonces seguimos resolviendo. Y aquí multiplicamos 18 por 7.41 fuerza de reacción en B y nos daría 133.33 fuerza de reacción en B, menos sería 18 por 88.89. Aquí tenemos nuestro signo negativo, lo mantenemos y nos daría 1600. Nuevamente hago el recordatorio que aquí estoy tomando una mayor cantidad de decimales para obtener estos resultados. Bien, entonces ya únicamente resolvemos términos semejantes y nos quedaría un valor de 3072 menos 213.33 fuerza de reacción en B. Entonces despejamos y pasamos el valor de este que está sumando, lo pasamos restando, y posteriormente, ya que tenemos este restando, el menos 213.33 pasaría dividiendo y nos quedaría fuerza de reacción en B, nos quedaría igual a esta división, que sería un total de 14.4 o 14.40 kip. Aquí, como estamos hablando de fuerzas, a pesar de que no lo he estado colocando en todas las ecuaciones para que no se me hagan ecuaciones tan largas con las unidades, bueno, ya sabemos que estábamos utilizando kips, entonces esta fuerza de reacción en B, que es la primera que hemos obtenido, ya sería de 14.40 kip. Posteriormente, bueno, vamos a tomar la ecuación que tenemos para fuerza de reacción CY y vamos a sustituir este valor que hemos encontrado. Esta ecuación, bueno, cabe señalar que la tenemos cuando sustituimos x igual a 18 y y igual a 0. Entonces sustituimos y en este caso, bueno, ya observamos el 14.40 y nos daría un resultado de menos 1.07 kip. En este caso lo mismo, ¿no? Nos daría un valor diferente tal vez en la calculadora cuando obtenemos el valor de 0.44444 multiplicado por 14.40 y 000, y al final tiene un par de números por ahí. Entonces ya nos daría un valor diferente, que sería de 1.0666 y algún valor les va a salir en la calculadora, pero aquí, bueno, ya lo estoy redondeando para expresárselos. Y posteriormente vamos a pasar a la ecuación que obtuvimos cuando consideramos a x igual a 10 y y igual con 0. Teníamos esta ecuación y con esta ya podemos encontrar la constante 1. Únicamente vamos a sustituir el valor de menos 1.07 kip y nos quedaría en esta forma. Resolvemos y obtenemos que C1 es igual a 17.82. Posteriormente, bueno, regresamos a donde teníamos la sumatoria de fuerzas en Y, a esa ecuación que obtuvimos desde el inicio, y teníamos esta ecuación de aquí, que tenemos fuerza de reacción en A más la fuerza de reacción en B más la fuerza de reacción CY, que esto, bueno, era menos 24, pero recordamos que la despejamos, pasamos el 24 y lo dejamos positivo. Entonces aquí ya sustituimos los valores que hemos obtenido de 14.4 y menos 1.07 y obtenemos el valor de la fuerza de reacción en A, que es igual a 10.67 kip. Ahora, la parte final que nos pide el ejercicio es hacer el diagrama de fuerza cortante y de momento flector. Entonces, primeramente vamos a hacer el diagrama de fuerza cortante.
Nosotros ya tenemos lo que viene siendo la fuerza de reacción en A, que vale 10.67. Pero bueno, esto va a ser proporcional a 10.7 y aquí lo vamos a expresar. Pero aquí cabe señalar que para la fuerza de reacción en el punto B, nosotros lo que vamos a hacer es tener este 10.7, que lo consideramos aquí, menos los 24, que sería la carga que tenemos de esta carga acumulada, y nos va a dar un total de menos 13.3, que este valor con este nos va a servir para trazar nuestra primera línea. Entonces, esta primera línea va a ser en diagonal desde 10.7 hasta menos 13.3 kip, que es precisamente lo que acabamos de calcular aquí. Posteriormente, en esta fuerza de reacción en B, nosotros habíamos calculado que teníamos 14.40. Entonces se los vamos a sumar a los menos 13.3 que ya tenemos en este punto. Le sumamos los 14.40 y nos va a dar un valor de 1.1 kip, que sería precisamente esta línea que tenemos aquí. Posteriormente, como toda esta zona no hay ninguna carga, lo vamos a dejar trazado con una línea porque no tenemos carga. Y ya en la parte final, en la fuerza de reacción CY, ustedes recordarán que nos dio un valor de menos 1.07, que va a ser proporcional a menos 1.1, que sería esta última partecita que tenemos aquí para que nuestro diagrama de fuerza cortante termine en 0. Entonces así es como construimos nuestro diagrama de fuerza cortante. Entonces recordar aquí únicamente lo que hicimos. Bueno, tenemos el resultado de la fuerza de reacción en A, le restamos lo que viene siendo nuestra carga que tenemos aquí, que fue de 24, para poder saber hasta qué punto vamos a colocar esta diagonal, y en este caso nos salió un valor de menos 13.3. Le sumamos la fuerza de reacción en B y posteriormente, como no tenemos carga, bueno, lo dejamos con una línea y finalmente únicamente restamos el 1.1, que es la fuerza de reacción CY, que cabe señalar que tenemos que terminar en donde está en 0 para este resultado. Posteriormente vamos a hacer el otro diagrama, pero antes de hacerlo, bueno, vamos a hacerle otro corte imaginario a nuestra viga para poder tener otra ecuación, y vamos a considerar que desde ese corte hasta el punto C vamos a tener una distancia de X. Entonces, al igual que cuando hicimos el otro corte, aquí nos va a aparecer un momento flector, y a partir de este punto del corte es como vamos a empezar a generar nuestra ecuación. El primer momento que vamos a tener, aquí recordar que vamos a tener sumatoria de momentos igual con 0. Entonces el primer momento que se nos genera es este momento flector que tenemos aquí, que nos haría girar nuestra viga en el sentido horario, por lo cual lo vamos a expresar como negativo. Luego tenemos esta fuerza de reacción CY, que bueno, nosotros ya la teníamos expresada. Ya tenemos el valor que es negativo, que ahorita lo voy a considerar. En este caso, bueno, estoy dejándolo como positivo para poderlo colocar posteriormente como negativo. Entonces, lo único que hacemos es que desde el punto de corte hasta donde está la fuerza de reacción CY, va a haber una distancia de X. Entonces, para ver el momento sería fuerza de reacción CY multiplicado por X, que es precisamente lo que tenemos aquí expresado. Entonces, ahora sí, lo único que hacemos es despejar y pasamos este momento negativo que tenemos, lo cambiamos de lado y está restando pasaría sumando. Y este otro término quedaría con su mismo signo. Ahora sí, bueno, despejamos, o más bien sustituimos el valor de fuerza de reacción CY, que como les comentaba es negativo, que sería menos 1.1 multiplicado por X, sería esta ecuación que tenemos.
Entonces, para el otro diagrama que nos está pidiendo este ejercicio, lo que hacemos es únicamente utilizar esta ecuación que tenemos aquí para el momento y utilizamos la otra ecuación del momento que ya habíamos calculado anteriormente. Esto lo voy a graficar con ayuda de Excel para que ustedes lo puedan ver de mejor manera. Entonces ya aquí tengo mi tablita en Excel y tenemos nuestra primera ecuación del momento, que esta fue la que obtuvimos del primer corte. Y tenemos nuestra segunda ecuación de momento, que esta la obtuvimos en este último corte. Entonces nosotros vamos a utilizar esta ecuación para cuando X está precisamente, déjenme mostrarles, desde el punto A hasta el punto B. Y la segunda ecuación la vamos a utilizar para hacer nuestra curva desde el punto B hasta el punto C. Entonces regreso a mi tabla y aquí lo único que hice fue darle valores a X. Cuando tenemos valores a X desde 18 y hasta un valor de 10, pues va a ser utilizando esta primera ecuación. Entonces ya sustituyo todos los valores de X. Bueno, aquí hice esta tablita para que fuera más sencillo. Y aquí, bueno, lo que está de color amarillo es para el resultado de este primer término. Este otro es para este segundo término y este otro es para este tercer término. Aquí lo único que hice, bueno, pues fue ya sacar el valor total del momento y lo que hice ahora fue graficar el valor de X contra el valor del momento y aquí ya es el diagrama del momento flector lo que nos está dando. Entonces graficamos nuestros resultados, nos da todo este trayecto hasta llegar hasta este punto. Después del valor de 10, nosotros ya tenemos que utilizar esta otra ecuación, que fue precisamente lo que estoy haciendo aquí. Voy a sustituir los valores que están por debajo de 10 en esa ecuación y únicamente lo que hice fue colocar en este primer caso de X, lo único que hice fue multiplicar menos 1 multiplicado por menos 1.1 multiplicado por 9.5 y nos da menos 10.45, que sería ahora todo este trayecto que tenemos aquí. Entonces fui sustituyendo todos los valores que tenemos hasta el punto 0. Recordar que los valores por debajo de 0 ya no están considerados en esta viga, en este ejercicio que estamos analizando. Y entonces así es como nos daría el diagrama de momento flector. Recopilando, les puedo mencionar que únicamente hay que sustituir el valor de X por todos los valores de X desde 18 hasta 10. Obtenemos toda esta zona y posteriormente en la otra ecuación sustituimos los valores de X para encontrar toda esta zona. Y así es como encontramos el diagrama de momento flector. Y con esto tenemos resuelto el ejercicio que se tenía planteado. Este ejercicio no es de los más complejos, este es de los sencillos, pero la consideración que hacemos con los cortes es precisamente lo que tenemos que hacer para resolver cualquier ejercicio. Bueno, hasta aquí el video del día de hoy, espero que les haya servido. Nos vemos en el que sigue. Cuídense.